Vamos a trabajar con otra de las herramientas que tiene Aspire. En el caso anterior estuvimos utilizando una característica que es la de perfilado, que es para cuando necesitamos hacer cortes que sigan a un vector, que sigan una línea. Eh, y ahora vamos a trabajar con el cajeado y vamos a ver cuándo se utiliza, cuál es la diferencia, ¿no? Recuerden, siempre en Aspire, cuando iniciamos, pues le ponemos crear un archivo nuevo y lo primero es indicar las características. Generalmente, cuando nosotros ya trabajamos con ciertas características, pues al crear un archivo nuevo nos sugiere esas mismas. Es decir, en el caso anterior, trabajamos con una pieza o un material de 10 pulgadas por 6, 10 pulgadas en X por 6 en Y de 1 pulgada de grosor en el eje Z. Para trabajar en una sola cara, el 0 está en la superficie del material, en la parte de arriba, y el 0 en X y Y está en la esquina inferior izquierda. Hablando en la máquina, pues cerca de nosotros, ¿no? Del lado izquierdo. Bueno, entonces lo ponemos así, lo ponemos a aceptar. Ahora, esta pieza, imagínense, es una piecita de MDF de 10 por 6. Entonces, en esta pieza de 10 por 6 necesitamos nosotros hacer un cajeado y un perfilado para colocar una pieza. Miren, hice brevemente mientras me sacó de internet, aquí en FreeCAD hice esta pieza. Si se fijan, es una piecita que tiene pues 4 pernos, digámoslo así, 4 pernos. Y esta pieza tiene un grosor aquí de media pulgada. Y no le puse exactamente las medidas porque lo hice muy, muy rápido, pero vamos a simular. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Entonces, esta pieza, este pedacito de metal es media pulgada y los pernos, cada uno de los pernos son de media pulgada de diámetro. Entonces, imagínense que yo necesito preparar mi material, mi MDF, digámoslo así, u otro material, para que aquí en el centro pueda yo ensamblar esta otra pieza, que pueda ensamblarla, que quede al ras del material, o sea que todo esto, toda esta plaquita entre hasta el fondo del material y que estos pernos entren y atraviesen el material. Entonces, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero voy a trazar el rectángulo del tamaño de la pieza que va a ensamblarse. En este caso, bueno, lo voy a ubicar en el centro. Voy a hacerlo por ejemplo, de 4 pulgadas por 3. Son medidas así aleatorias, ¿eh? No crean que son muy precisas, es solamente a manera de ejemplo para entenderlo. Entonces, este sería el cuadro en el que entraría esta pieza principal, ¿no? Es el cuadrito. Entonces, aquí adentro voy a dibujar también los círculos, que son los que de media pulgada, que son los que permitirían entrar a los pernos. Entonces, los voy a dejar ubicados ahí en ese lugar y ahorita los muevo. Entonces voy a dejar este círculo de media pulgada, lo voy a ubicar aquí, voy a duplicar. Ahorita no estoy dando medidas exactas en cuestión de posición, pero voy a duplicar este, es decir, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copiar y pegar. Al momento de que ustedes copien y pegan algo, al pegarlo lo deja exactamente encima del objeto que ustedes copiaron. Entonces, es una forma fácil de crear un elemento o crear otro elemento similar, y al pegarlo lo va a dejar en un lugar. Ahorita están ubicados, no con precisión, no a cierta distancia del borde, simplemente están colocados, ¿no? Es una forma de simular en donde vamos a ensamblar esta pieza, ¿no? Son los 4 pernos y la pieza. Entonces, como les decía, la pieza esta es de media pulgada.
y mi material que yo estoy trabajando aquí, este material es de 1 pulgada de grueso. Entonces necesito hacer un cajeado aquí, un cajeado en este, para que saque todo el material de aquí, de media pulgada de profundidad, para que ahí pueda entrar mi pieza que yo estoy haciendo. Entonces el cajeado se hace de esta manera, ¿no? Usando las trayectorias de las herramientas, con con esta como chincha alfiler, pues le hacemos un clic aquí para que se quede fija esta ventana, que no se nos esté desapareciendo, y entonces utilizamos la herramienta de cajeado. Entonces con la herramienta de cajeado lo que tenemos que hacer es muy similar a cuando vamos a hacer un perfilado. Le decimos desde dónde vamos a empezar a hacer el corte y cuál es la profundidad. Entonces la profundidad del cajeado va a ser de media pulgada. Van a ser 12.5 va a ser media pulgada, son 12.5 milímetros, media pulgada. Entonces esa es la profundidad del cajeado, es decir, el material que voy a restar para que entre la pieza. Y luego voy a indicar con qué herramienta. Voy a utilizar una herramienta de 1/4, de 1/4 de pulgada, .25. Y luego, bueno, aquí dice que lo va a hacer en 2 pasadas. Cuando estamos haciendo cajeado, bueno, aquí se le cambian las características. Aquí también podemos elegir la cantidad de pasadas en las que queremos que retire el material. Cuando la profundidad de corte es mucha, pues tenemos que tomar en cuenta la cantidad de pasadas para que no se vaya a forzar mucho la herramienta o la máquina, y más cuando los materiales son duros. Entonces ahorita, por ejemplo, bueno, es un MDF con una herramienta de 1/4, pues prácticamente la herramienta es gruesa, el MDF es suave. Entonces 2 pasadas está bien, ¿no? De a 1/4 de pulgada de profundidad cada pasada. Bueno, entonces aquí en esta parte del cajeado tenemos que elegir cómo queremos que retire el material. Ahorita así como está, dice que lo va a hacer en forma de trama, es decir, va a empezar por ejemplo así, y luego se va a mover así, se va a ir desplazando de tal manera que termine de retirarlo. Es decir, en el área de corte va a empezar a cortar aquí, se va a recorrer y aquí mismo va a bajar y así. Y la otra sería, por ejemplo, si lo hacemos compensado. Si se fijan en compensado lo hace como a manera de espiral. Es decir, empieza a retirar el material por el borde, da vuelta, empieza a girar y girar hasta que termina en el centro, ¿no? Y si son 2 pasadas, vuelve a empezar en el borde y así. Entonces, esto en realidad pues se cambia o se elige de acuerdo a la máquina que ustedes tengan. A lo mejor se mueve mejor si lo hace en forma de trama, para que solamente esté desplazando este, un eje a la vez, o tal vez si lo hacemos compensado, pues a manera de espiral también podría funcionar. Pero les digo, estas cosas más bien pues ya se van eligiendo con la experiencia de la máquina que ustedes están trabajando. Esto de a contramarcha o a favor de la marcha tiene que ver como en qué dirección se va a mover relacionado con el giro de la herramienta. Es decir, si nuestra máquina se va a estar moviendo, por ejemplo, o corta hacia la derecha, nosotros podríamos hacer que el corte lo vaya haciendo hacia la izquierda para que sea tal vez más suave. Pero como les digo, esto es cuestión de conocer nuestra máquina. Entonces, de manera general, son solamente estos elementos los que se necesitan. Es desde dónde vamos a empezar, cuál va a ser la profundidad, qué herramienta, cuántas pasadas y en qué forma vamos a hacer el retirado de material. Bueno, y ya una vez que tenemos esto, ya le damos el nombre del mecanizado, que se va a llamar cajeado. Lo calculamos y aquí podemos revisar cómo retiraría el material. Entonces quedaría esta caja. Esta caja pues sería
precisamente el espacio en donde entraría esta pieza, ¿sí? Ahora nos hace falta hacer los agujeros en donde entrarían precisamente los pernos. Entonces, eh, voy a, voy a regresar aquí a la vista 2D y ahora voy a seleccionar los 4 círculos. Ah, una cosa importante, cuando ustedes vayan a hacer un mecanizado, ya sea en perfil o en cajeado, si las características son iguales, se pueden seleccionar todos juntos. Es decir, por ejemplo, si este se fuera a cortar sobre la línea y estos se fueran a cortar por dentro de la línea, entonces no debo de seleccionarlos juntos. Tengo que hacer el cálculo del corte de manera independiente, porque uno va a tener una característica y otro otra. Es como ahorita, por ejemplo, yo seleccioné solamente esto porque solamente esto va a ir cajeado y estos otros los voy a seleccionar por separado porque estos otros van a trabajarse con la herramienta de perfil para eh, traspasar el material. Entonces ahorita ya seleccioné estos 4 círculos y ahora con la herramienta de perfil voy a hacer el corte, pues en este caso va a ser desde 0 hasta 1 pulgada, o sea, vamos a atravesar el material y vamos a elegir con cuál herramienta. Voy a elegir una herramienta, por ejemplo, de 1/8 de pulgada, ahí está, 1/8 de pulgada, punto 125, así, y vamos a elegir, a ver qué le dejé. Ah, me sobró un punto aquí. Ok. Entonces, aquí ya elegimos la herramienta de 1/8. Vamos a hacer que lo ejecute en 4 pasadas. Y le voy a indicar que vaya por dentro del círculo, por dentro de la línea, para que el agujero quede exactamente de media pulgada. Entonces lo dejo ahí por dentro. ¿Y qué más me falta? Creo que es todo. Entonces aquí le vamos a poner el nombre a ese mecanizado. Agujeros, así le voy a poner. Calcular. Y simulamos ahora. Ahí está. Entonces, este sería el mecanizado que haría entre este cajeado y esta otra herramienta o este otro cálculo. En este caso, en el orden que está hecho, pues primero haría el cajeado y luego ejecutaría el perfilado para hacer los agujeros. Y esto sería lo que me permitiría colocar en ese material esta pieza que tiene 4 pernos y que tiene la cabeza, o lo que lo sostiene es un material de media pulgada. Entonces, prácticamente con este mecanizado, con este trabajo, esa pieza ensamblaría perfectamente aquí y quedaría al ras del material y los pernos entrarían de tal manera que pasarían hasta el otro lado, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que podemos utilizar nosotros cajeado.